Saludos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, Las Moradas de Sión. El día de hoy continuaremos con el estudio bíblico del capítulo 5 del libro del Evangelio de Juan. Quiero invitarte a que puedas traer tu Biblia para que puedas leer todo el capítulo junto con nosotros. Quiero empezar este video con una pequeña oración para colocar este estudio en manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos tu nombre. Sea tu nombre santificado. Te glorificamos, Señor. Venimos delante de ti en este día para pedirte que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio. Toma control de él, Señor. Que seas tú enseñándonos, que sea tu palabra, Señor, y no la nuestra. Abre nuestro entendimiento y permítenos recibir tu palabra con gozo, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos desde
el versículo 1, que había una fiesta entre los judíos y Jesús sube a Jerusalén y dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba Betesda. Dice que este estanque tenía 5 pórticos y en estos pórticos había una multitud de enfermos. Nos cuenta el versículo 3 que eran ciegos, cojos y paralíticos. Y dice que estos enfermos esperaban el movimiento del agua del estanque porque cada cierto tiempo descendía un ángel y agitaba el agua. Y la primera persona de aquella multitud de enfermos que llegase al estanque, en primer lugar, quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. Cuando Jesús está en medio de esta multitud de personas, divisa a un hombre que llevaba 38 años de estar paralítico. Cuando Jesús se le acerca y empieza a entablar una conversación con él, le pregunta: ¿quieres ser sano? El paralítico le contesta en el versículo 7, diciéndole: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues por la condición que este enfermo tenía, no podía trasladarse hacia el estanque y aún tampoco tenía una persona que lo ayudara a llegar. Pero no únicamente esto, él debía llegar primero, porque era la primera persona que llegaba al estanque el que quedaba sano de la enfermedad que tuviese. Pues Jesús, teniendo misericordia de este hombre y sin continuar en aquella conversación, le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que este hombre al instante se levanta y empieza a caminar. Luego el hombre toma su lecho y empieza a irse. A todo esto los judíos, al ver que este hombre está llevando su lecho, comienzan a interceptarlo y le dicen: no te es lícito llevar tu lecho, porque era día de reposo aquel día. El paralítico que había sido sanado les dice a ellos que el hombre que le había sanado, el hombre que le había libertado de esa opresión que él tenía durante 38 años, él mismo le dijo que tomara su lecho y andara. Cuando ellos le preguntan a él que quién fue aquel que le dio esa instrucción, él no supo quién era, porque en el momento que él estaba intentando pararse no logró identificar a Jesús, y ya Jesús se había apartado de en medio de aquellas personas. Pero Jesús luego lo ve en el templo y le dice en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre, luego que ve a Jesús en el templo, empieza a dar aviso a los judíos de quién era el que le había sanado. Pues los judíos, ahora entendiendo quién fue, comienzan a perseguir a Jesús porque él hacía estas señales en el día de reposo. Pero cuando Jesús se ve cuestionado por ellos, él les dice en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay algo aquí que podríamos también resaltar de en medio de lo que sucede entre el paralítico y el pueblo judío. En el versículo 10 hasta el versículo 12, que es que cuando
los judíos comienzan a cuestionar al paralítico, él le responde y dice que el que le había sanado fue el que le dio la instrucción. Sin embargo, vemos que ellos, por estar tan enfocados en guardar el día de reposo, no lograron ver de que aquel hombre había sido librado de una opresión durante mucho tiempo. Él había recibido un milagro de Dios en aquel momento y los judíos no se alegraron para darle la gloria a Dios. Al ver de que Jesús hacía todas estas cosas y todas estas manifestaciones en medio del pueblo en el día de reposo, dice que ya no únicamente lo perseguían, ahora querían matarlo. Y curiosamente, en la ley de Moisés estaba escrito que el pueblo judío debía guardar el día de reposo, pero de la misma forma también estaba escrito que no debían matar. Y ellos ya comenzaban a contemplar esta acción para aplicársela a Jesús. Aparentemente era más importante guardar el reposo que matar a una persona. Seguimos leyendo en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos desde el versículo 19 que luego que Jesús ve que ya los judíos quieren matarlo, empieza a darle un discurso acerca de la comunión entre él y el Padre. Vemos en el versículo 19 que Jesús, y aquí vamos a ir versículo por versículo, porque las palabras del Señor son bastante profundas. Vemos que el Señor les está diciendo que Él no hace nada por Él mismo, sino que todo lo que Él hace es lo que Él ve que el Padre hace. El carácter del Padre estaba en Jesús. Todo lo que Jesús hacía es porque lo había aprendido del Padre. Ver a Jesús aquí en la tierra era ver al Padre, porque Él lo hacía todo igual como Él lo hacía. Y Jesús en el versículo 20 comienza a explicar el por qué. ¿Por qué esto es así? Porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas. Y aún dice, él hablando aquí de las cosas que él aprendió del Padre antes de venir a la tierra, y aún las cosas que el Padre les estaba mostrando o le estaba enseñando él estando aquí en la tierra, y aún dice que mayores obras le mostrará, hablando de las manifestaciones que iban a venir después, aquí mismo en la tierra, y también lo demás que el Padre le iba a enseñar luego de que él resucitara y permaneciera a la diestra del Padre. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 21, dando un ejemplo de las misericordias de Dios, dando otro ejemplo más de una de las manifestaciones de Dios. Y dice que como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pues porque Jesús vino a dar vida al mundo. Y aún dice él que el Padre lo ha constituido por juez. Pero esto él dice que es para que la misma gloria que se le da al Padre, ahora se le dé también al Hijo. Para que asimismo como honran al Padre, honren al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que recibe a Cristo, recibe al Padre que envió a su Hijo unigénito a este mundo para pagar el precio del pecado de la humanidad. El versículo 24 es uno que encierra una sabiduría impresionante y considero que es un resumen de lo que vimos en el capítulo 3. El Señor dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para poder entender esto, porque muchos se preguntarán y dirán, ¿cómo es posible que alguien pueda pasar de muerte a vida? Pues recordemos lo que hablamos o lo que estudiamos en el capítulo 3, cuando Jesús comienza a hablar con Nicodemo y toda la conversación que ellos tienen hasta el versículo 21. Este versículo 24 del capítulo 5 básicamente encierra en un resumen todo lo que Jesús le dice a él desde el versículo 16 hasta el 21. Es lo mismo, pero vemos que Jesús, cuando hablaba con Nicodemo en el capítulo 3, le decía que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le decía también Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando acerca de la vida eterna, lo vimos, que es la plenitud de la vida que hay en Dios. Y Él está diciendo en este versículo que el que oye su palabra, el que cree en Él, cree en el Padre también. Y el que cree en Jesús, el que cree en Él, no llegará a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Traje a relación el capítulo 3, porque tiene mucha similitud con esto, a pesar de que no se utilizan las mismas palabras textuales, pero cuando únicamente hemos nacido de carne, como lo vimos, que es cuando salimos del vientre de nuestra madre, y aún no hemos nacido del Espíritu,
a pesar de que estamos vivos en carne, aún no hemos recibido la vida de Dios, porque la vida de Dios se recibe a través del Espíritu. A pesar de que estamos vivos en carne, aún caminamos en muerte, porque no hemos recibido la vida y la salvación y la vida eterna que provienen por medio del sacrificio que Jesús pagó por toda la humanidad. Esto era lo que el Señor le estaba tratando de manifestar a ellos. En el momento que creemos en Jesús, ya no únicamente hemos sido nacidos de carne, sino que también hemos nacido ahora del Espíritu. Y en ese momento que creemos en Jesús, somos pasados de muerte a vida. Ahora podemos ver el reino de Dios. Ahora podemos entrar en el reino de Dios. Ahora podemos recibir por medio de Jesucristo la vida que es en Dios. Por eso el Señor les está hablando a ellos espiritualmente de que has pasado de muerte a vida, porque has creído en la vida. Lo vimos en el capítulo 1 también. En el versículo 4 que decía que en Él, que en Jesús, que en el Verbo de Dios estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres y que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por esto se da esta transición de muerte a vida, por la fe en Jesús. Y el Señor le sigue hablando y aún le sigue manifestando palabras espirituales cuando Él les dice en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Él decía esto porque se manifestaba a la multitud, hablaba con ellos y decía, ahora es, porque los que no han recibido vida, o sea, los que ahorita mismo están muertos espiritualmente hablando, oirán la voz de Jesús y los que la oyeren vivirán. Los que crean en su palabra, los que crean en su voz, los que crean en Él vivirán, recibirán el reino de Dios, recibirán la vida que es en Dios, recibirán la vida eterna. Y dice el Señor en el versículo 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, y así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y nuevamente repite lo que ya había dicho en el versículo 22, que Él fue constituido para hacer juicio. Él podía y tenía toda la facultad de hacer juicio en la tierra, por cuanto Él era el Hijo del hombre, por cuanto Él era el Hijo unigénito del Padre. Y ahora Jesús le sigue hablando. En el versículo 25 vimos que Él hablaba de en ese momento, de ahora es. Pero dice en el versículo 28 que vendrá hora en cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos ahora que Él está hablando de un vendrá. Y esto Él se refiere de que las personas que están en los sepulcros, Él refiriéndose a todas las personas que habían sido sepultadas o las personas que habían muerto antes de la muerte de Jesús en la cruz. Y para esto tendré que apoyarme en otro versículo, porque puede ser entendido como un misterio que necesita ser revelado por parte de la palabra del Señor. Porque cuando Jesús muere, Él desciende a los sepulcros, Él desciende al centro de la tierra, Él desciende al infierno a predicar a los espíritus encarcelados.
porque como vimos desde el capítulo 3, nadie podía subir al cielo, sino que el Hijo del Hombre descendió del cielo para dar vida a la humanidad. Por la separación que teníamos con Dios y nuestro pecado nos separaba de Él, no podíamos entrar en la presencia del Padre. Por esto tuvo que venir Jesús para redimir el pecado de la humanidad, para que entonces ahora sí podamos entrar en la presencia del Padre. Y nos muestra en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19, lo mismo que él estaba hablando, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pues vemos aquí de que Jesús va y predica a estas personas. Dice que oirán su voz aquellos que están en los sepulcros, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando el Señor se refiere a hacer lo bueno o hacer lo malo, se refiere a la fe. Porque si bien es cierto, todos hemos hecho lo malo, todos hemos pecado delante de Dios. El Señor aquí está mencionando esto porque los que creen en Él, los que le reciben a Él, estos son los que hacen lo bueno y estos son los que saldrán a resurrección de vida. Mas aquellos que no creen en Él o los que no le reciben, entonces no pueden ver la vida o saldrán a resurrección de condenación, como lo muestra este versículo. La voluntad de Dios es que todos creamos en Jesús y que no vayamos a condenación, sino que recibamos la vida por medio de la fe en Él. Seguimos leyendo en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios morando en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vemos desde el versículo 30 que Jesús nuevamente repite lo que había dicho en el versículo 19, diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esta vez lo mencionaba en referencia al juicio, como habíamos visto en el versículo 22 y en el versículo 27, que Jesús había recibido autoridad del Padre para hacer juicio en la tierra. Pero Jesús juzgaba conforme a la voluntad del Padre. El juicio de Dios es un juicio verdadero, es un juicio justo. Jesús no juzgaba de forma injusta, porque Él siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Aún Él le sigue diciendo en el versículo 31 que si Él da testimonio acerca de Él mismo, su testimonio no es verdadero, que otros son los que dan testimonios de Él. Y en el versículo 31, Él les recuerda que ellos habían enviado mensajeros a Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Como estudiamos en el capítulo 1, los judíos habían enviado sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan que quién era él. Y él contestó diciendo que él no era el Cristo. Después, cuando Juan el Bautista tiene su encuentro con Jesús y ve que el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma, empieza a dar testimonio acerca de Jesús diciendo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 34, aún el Señor les dice a ellos que Él no recibe testimonio de hombre alguno, pero Él mencionaba lo de Juan el Bautista para que los judíos creyeran y fuesen salvos. Porque Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Y ellos quisieron regocijarse en la luz de Juan el Bautista cuando él ejercía su ministerio, porque en ese momento todos iban donde él para ser bautizados. Jesús también les decía a ellos que él tenía mayor testimonio que el de Juan, porque a pesar que Juan bautizaba para arrepentimiento, nunca hizo ninguna señal. Sin embargo, Jesús se manifestó al pueblo judío con múltiples obras y señales. Vimos desde el capítulo 2 cómo Jesús convirtió el agua en vino. Vimos también cómo Jesús sanó al hijo del oficial del rey. Vimos también en este capítulo cómo Jesús levantó al paralítico de Betesda. Y aún otras muchas señales Jesús se manifestó entre el pueblo judío, resucitando a personas de los muertos, dando vista a los ciegos y múltiples otras cosas más. Y todas estas señales, todas estas obras,
las hacía el Padre por medio de Jesús, porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús haciendo todas estas señales. Y aún Jesús también les dice a ellos en el versículo 37 que el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Él decía esto ahora por las Escrituras. El Padre ya había dado testimonio de él en las Escrituras, por medio de todo lo que los profetas habían dicho acerca de él sobre su venida. Por eso él les dice en el versículo 38 que ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y aún en el versículo 39 él les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús básicamente le está diciendo a ellos, vuelvan a estudiar las Escrituras profundamente, porque a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero no es así. Las Escrituras estaban dando testimonio de la venida del Cristo, estaban dando testimonio de la venida del Mesías, a fin de que cuando el Mesías llegara, todos creyesen en él. Por esto, él también les dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús estaba allí y ellos no querían creerle, no querían recibir su palabra. En el versículo 43, Jesús les dice, yo no he venido en mi nombre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Jesús había sido enviado por el Padre. Curiosamente, se habla de que existen más de 100 profecías dispersas en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús. Y los judíos tenían en Jesús, viéndolo enfrente, el cumplimiento de todas estas profecías y no querían recibirlo, no querían creer en él. Y Jesús les dice que si otra persona llegase en su propio nombre, refiriéndose a alguien que no había sido enviado por el Padre, a ese sí recibirían, porque recibían la gloria los unos de los otros, se recibían la gloria entre los hombres, pero no estaban buscando la gloria que proviene del Padre. Y Jesús también les dice a ellos en el versículo 46 que en la ley de Moisés, como sabíamos, también había muchas de estas profecías. Y él les dice que si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés había escrito del Mesías también. Pero también en el versículo 47, él les dice a ellos, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La clave de todo estaba en conocer realmente quién había sido enviado por el Padre, y esto era Jesús. La gloria de Dios estaba en el Mesías, manifestándose en medio de ellos. Es una lástima que no pudieron creer su palabra. Es una lástima que no pudieron recibirle en aquel momento. Pero Jesús tenía grande misericordia de todo su pueblo. Con esto hemos terminado el capítulo 5. Quiero agradecerte por mantenerte en sintonía. Quiero pedirte también de que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.